la doctora María Amparo Casar, a todas horas en su juicio. María Amparo, ¿cómo la ves? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estamos Muy en un buenas noches. dilema constitucional. No, a ver, ahí sí, Pepe, normalmente estamos de acuerdo. No creo que el presidente de la Corte tenga un dilema ético, ni que tenga un dilema constitucional, ni que le dieron un regalo envenenado. Eh, un magistrado, en particular el presidente de la Suprema Corte, no tiene que escoger entre salvar al Poder Judicial o enfrentarse al titular de otro poder, o sea, al Poder Ejecutivo. No tiene más que un deber, que es respetar la Constitución. Así que esta tesis de que le dieron un regalo envenenado, una manzana envenenada y que tiene dilemas éticos, no, yo considero que no los tienen. Me dirías tú, bueno, ¿por qué cargamos las tintas con Arturo Saldívar y no con los otros 10 magistrados? Porque ahí sí, si ellos se pronuncian públicamente, Pepe, quedan inhabilitados para votar el día que llegue, que en caso de que se vote mañana por diputados, va a llegar una controversia constitucional. Y si cualquiera, Pardo Rebolledo, Lainez, Franco, Margarita Ríos Farjat, la que sea, se pronuncia públicamente, quedaría inhabilitado para votar. Entonces yo entiendo que los otros 10 ministros no se hayan pronunciado, pero el presidente Saldívar no tiene ese conflicto de interés porque de todas maneras él se va a tener que excusar en esa sesión si llegara a verla porque es la ampliación de su periodo. Pero más allá de eso, tú y yo sabemos, Pepe, y lo hemos venido informando, que tenemos un gobierno federal cuyas principales iniciativas políticas, decretos, etcétera, se encuentran sujetos a juicio, no precisamente de amparo, a juicio y pendientes de resolución judicial, ¿sí? O sea, el Ejecutivo está bajo sospecha de incumplimiento, pero creo yo que no hay una tan grave como esta, y no solo por la materia, no porque yo esté pensando que es un ensayo para que después también se extienda el del Ejecutivo. No quiero eso ni pensarlo. Te voy a decir por qué para mí es de las más graves y de mayor trascendencia política, Pepe, porque en este nuevo episodio de autoritarismo están implicados los tres poderes. Hay una colusión de los tres poderes. Los senadores por aprobarla y probablemente los diputados, no lo sé. El Ejecutivo por avalarla públicamente y los ministros del Poder Judicial, particularmente su presidente, por su silencio. Entonces, yo no sé si en este país se está acabando el principio del gobierno limitado, que es propio de la democracia liberal, o qué está pasando, porque no he oído una voz, salvo la de Andrés Manuel López Obrador y Adláteres, que digan que esto es constitucional. Pepe, si dentro de una comunidad de 1,437 magistrados y jueces que ha preparado las instituciones públicas y privadas, solamente uno de ellos o ellas pueden llevar a buen puerto la reforma del Poder Judicial, pobre México. Si solamente uno de los 11 ministros y ministras, 4 de ellos nombrados por el presidente, solamente uno puede emprender esta tarea del Poder Judicial, estamos fregados. Preocupante, Pepe, en extremo, con esto cierro, que nos quieran hacer creer que para que la reforma judicial transite, se necesita violar la Constitución extendiendo el periodo del presidente de la Corte. Nunca he visto, muy peligrosa esta colusión de poderes, Pepe. ¿Es un asalto a la política judicial? Bueno, yo creo que ese asalto a la política judicial lo hemos visto. No diría a la política judicial, yo diría a la autonomía y la independencia del Poder Judicial, porque todos sabemos, Pepe, que deberíamos de estar discutiendo la reforma judicial que se pasó, y bueno, ahí viene la ley, pero digo, la ley del Poder Judicial. Eso es lo que deberíamos de estar discutiendo. Pero a ver, que quede claro, esa ley la escribió Arturo Saldívar y la entregó al Ejecutivo. En realidad, los legisladores en Parlamento abierto y consultando desde luego al Poder Judicial son los que debieron de haber mandado esa iniciativa. Se sabe que se hizo en el escritorio del presidente Saldívar. Entonces,
Yo lo que estoy viendo es que Andrés Manuel López Obrador, Pepe, está tratando al presidente de la Corte, que es el presidente de otro poder, igualito que constitucionalmente, igualito que el poder ejecutivo, lo está tratando como un funcionario público más, en donde se dice yo 90% o 95%, porque ha variado el discurso, 95% confianza y lo demás da igual, ¿no? Competencia, etcétera. Entonces, yo no sé si hay alguien que se pueda parar frente a los micrófonos a decir aquí se puede hacer esto a través de una ley secundaria, aunque sea un transitorio, aunque sea ningún constitucionalista que se respete ha podido decir que esto no es violatorio de la Constitución. Y lo dice con todas sus letras, Pepe, estamos en una lógica en este gobierno, en una lógica personal, individual, no en una lógica institucional. La ampliación del periodo de 2 años, dice López Obrador, se llevó a cabo en el Senado. Yo no tuve nada que ver, pero agrega, si eso garantiza que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues no se puede gobernar de esa manera al margen de la ley. La legalidad en México está como en un cuadrilátero, un boxeador, está contra las cuerdas, ¿sí? Y para eso, para muestra, un botón. Más de 20 acciones, decretos y leyes del Ejecutivo que están durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de la Suprema Corte de Justicia, porque todas las centrales de López Obrador están judicializadas, o por acciones y controversias constitucionales, o bien por literalmente, y no te estoy exagerando, Pepe, por literalmente miles de amparos. Lo mismo estamos ya viendo, ya se presentó el primero por la ley de datos biométricos para los celulares, ya están las de energéticas, y en fin, así nos vamos a ir. Que el presidente tenga confianza en él, que lo considere un hombre íntegro, una gente honesta, qué bueno, yo también, pero eso no te da derecho a violar la Constitución. El presidente de la República llegó con 53% de los votos, legítimamente, legalmente llegó al poder, pero eso no es un cheque en blanco para gobernar al margen de la Constitución. Gracias, María Amparo. Grave. Grave, muy grave la situación. Ya veremos mañana cómo se cumple pues lo que se pronostica de antemano. Pero en fin, gracias, María Amparo. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe.